Bienvenidos a la clase de los menores. Estamos en el tercer trimestre del 2023. Estamos estudiando las lecciones que tienen en relación con la clase de los menores. Hemos nosotros visto algunas lecciones en cuanto a la comunidad. Hemos hablado acerca de la experiencia el mes pasado, acerca de Noé y todo lo que tuvo en relación con el diluvio. Entonces, luego nosotros empezamos con la historia del pueblo de Israel cuando ellos salen de Egipto. Y vamos a hablar vamos a recordar nosotros, le dejamos la tarea que los muchachos investigaran a ver si realmente sucedió que el mar rojo se abrió en dos. Así que estamos en el eslabón de la adoración. Habíamos visto el milagro, ya que la generación de niños que tenemos hoy día no han visto nada de los grandes milagros que la Biblia dice, como abrir el mar rojo, la multiplicación de los panes y peces. Esta es una generación que tiene que llevar las cosas con fe. Ahora vamos a ver la lección 6 que pregunta quién es el responsable. Seguimos con el pueblo de Israel en el desierto y Moisés y Aarón dijeron entonces los israelitas, por la tarde sabrán ustedes que el Señor fue quien los sacó de Egipto y por la mañana verán la gloria del Señor. Vamos a estudiar la historia y vamos a empezar con una dinámica en la clase y vamos a hacer dos preguntas. Vamos a preguntar a qué saben las codornices y el pan. Eso una vez lo pudimos hacer, llevamos unas codornices asadas para que los niños prueben la carne de codorniz, ya que vamos a hablar, y el pan, llevamos un pan pita para que ellos probaran lo que era el pan, porque en realidad no sabemos lo que significa lo que era el maná. No tenemos, es una de las cosas que no hemos probado en esta tierra, pero eh, han habido pocas personas que probaron el maná en milagros de historias que han sucedido, historias misioneras de personas que han estado en lugares donde no había pan y han orado a Dios y Dios envió un maná. Luego la segunda pregunta es, ¿qué hacen cuando ellos tienen hambre? Cuando tienen extrema necesidad, un hambre por muchos días sin comer. Ahora, viéndolo bien desde un punto de vista, los niños que viven en Norteamérica no tienen problema porque siempre en la nevera van a encontrar comida o pueden llamar a los bomberos o policías diciéndoles que tienen hambre y automáticamente les van a dar una comida. En otros países de los nuestros no sucede así. Pero ¿qué sucede cuando la gente tiene hambre? A qué punto puede llevar la desesperación de la gente por comer? Así que vamos nosotros a empezar la clase. La historia se encuentra en eso 16, 11 al 15. Resulta que el pueblo había salido de Egipto, como vimos la semana pasada, como tuvieron que salir rápido porque el faraón los echó, lo único que ellos pudieron llevar era un poco de masa preparada para hacer pan y tuvieron que llevar los animales y todo, tuvieron que hacer una evacuación general. Así que no tuvieron tiempo de ellos de preparar comida para los días, porque cuando uno hace un viaje o de repente se cambia de lugar, hace planes o de preparar comida o tener algo que comer. Recuérdate que estaba en una época que no era como la nuestra, porque uno a veces hoy día, si tiene que salir rápido de una casa para irse a otro lugar, no hay problema porque en el avión te dan comida o tú llegas a una tienda, compras, tú haces un delivery de comida, hay centros donde tú estás te llevan la comida, pero en el tiempo en el tiempo de Moisés no había eso. Así que no tenían todo lo que ellos tenían, lo que nosotros podemos tener. Así que Jehová le habló a Moisés y la gente comenzó a murmurar. Entonces la gente comenzó a hablar, ¿para qué nos sacaron de Egipto? Si en Egipto teníamos cebollas, teníamos carne, teníamos comida. Por unos momentos se olvidaron de que ellos habían sido esclavos. Se olvidaron los latigazos, se olvidaron el maltrato, se olvidaron que nunca les pagaban. Algunos de ellos eran asesinados por los soldados egipcios, ¿no es cierto? Así que por lo tanto ellos se olvidaron y comenzaron a murmurar, comenzaron a criticar que por qué estamos aquí si nosotros no pedimos estar aquí, ¿verdad? Entonces, Dios le dice a Moisés que al caer la tarde iban a comer pan, carne, y por la mañana iban a darles pan. Entonces sabrían que Dios es su Dios.
Los israelitas habían salido, como te digo, de Egipto y llegaron al desierto de Sin. Yo tuve la oportunidad en este último viaje de conocer el desierto de Sin y no hay comida. El agua es muy escasa, solo tienen algunos oasis, ¿no es cierto? Así que yo conocí el desierto de Sin y ellos empezaron a quejar. Ahora, ellos no estaban con el calor con el que yo estaba, ellos tenían una nube que los cubría, pero el desierto es una cosa muy seria, ¿no? Y más cuando tú llevas animales, niños, y no había donde ellos podían comprar comida. Entonces, dice que vemos que ya el pueblo tenía una costumbre, desde que había salido de Egipto, era que siempre se la pasaba murmurando, criticando, buscando alguna solución a sus problemas, ¿no? Y en la tarde, dice la Biblia, que subieron codornices, que es la ave pequeña que ustedes ven aquí en el PowerPoint. Ven, eran pequeños animales limpios, ¿no es cierto? Y dicen que cubrieron todo el campamento. Porque por la mañana había llovido, ¿no es cierto? Y cuando el rocío cesó, he aquí que dice que aparecieron los codornices por la tarde, pero en la mañana cuando había amanecido y amaneció, parece que era época de lluvia, había un rocío suave, de repente ven en el desierto una cosa pequeña, redonda, como una escarcha sobre la tierra. Ahora, Dios había dicho, ellos estaban viendo ahora el poder de Dios, ¿no? Estaban viendo que Dios mandó carne, o sea, el pueblo necesitaba comer carne, y aparte Dios mandó el pan de los ángeles, que el maná era, ¿qué significa qué es eso? Pero era en realidad el pan de los ángeles. Ahora, la responsabilidad era que a ellos, esto iba a pasar no solamente una vez, iba a pasar durante 6 días. Ahora, entonces, por lo tanto, ellos se dieron cuenta que Dios no solamente era, Dios era también quien les estaba dando el alimento. Dios le había dado la libertad, la oportunidad de ser el pueblo de Dios, pero el pueblo tenía que conocer a Dios. Y en primer lugar, el pueblo tenía que aprender a controlarse. ¿No es cierto? El hambre, la desesperación los motivó a hacer críticas y decían, ¿para qué nos trajeron al desierto? Ahora Dios tenía un plan para ellos, porque Dios quería que ellos siempre aprendieran a confiar, que aprendieran a confiar en Él. Es por esa razón que entonces el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Dios le dice a través de Moisés que Dios iba a mandar carne en la tarde y en la mañana pan. Y lo haría llover del cielo. Pero ellos tendrían una responsabilidad. La responsabilidad no solamente era creer en Dios y tenían que recoger. Así que cuando ellos iban y recogían el maná, ellos empezaban a comprobar la fe. Ya estaban viendo ellos un milagro. Por supuesto que muchos de ellos atraparon codornices y empezaron, ¿no? Ahora ellos tenían que recogerlo por la mañana, ¿cierto? Cuando no sabemos, pues, tenía que ser temprano, o sea, esto quiere decir las 7 de la mañana la gente tenía que estar despierta. A Dios no, aunque el pueblo de Dios se le prometió una tierra de abundancia, miel y leche, no significaba que el pueblo tenía que ser un pueblo vago. O sea, no por eso iban a dormir y despertarse cuando querían, porque Dios es un Dios de orden. Cuando estuvimos nosotros en el desierto de Sin, pudimos ver nosotros y luego vimos la tierra prometida que se les había dado. La tierra también había parte desérticas, pero había una parte también verde. O sea que ellos tenían que trabajar para poder tener el alimento. Ahora, Dios le da la responsabilidad a ellos de recogerlo, pero le dijo que tenían que recoger todas las mañanas lo suficiente para un día. O sea, que cada uno sabía qué era cuál era, cómo comían en su casa. O sea, en mi casa se compra panes integrales, 6 panes para comerlo. Entonces ellos tenían que recogerlo la cantidad que su familia necesitaba. O sea, no, y otra cosa, no se podía guardar al día siguiente. Entonces, la gente comenzó a juntar, se levantaba por la mañana y comenzaba a juntar la cantidad de pan suficiente para un día. Pero el día sexto, que vendría a ser el viernes, ellos tenían que recoger el doble de las porciones. O sea, si recogían 3, 4 ollas, 4 cántaros
por el día tenía que ser 8, porque el único día que se le permitía recogerlo era el viernes. Por eso es que los judíos no cocinan en sábado. Y a veces cuando vamos a Israel, cuando es sábado, queremos todas las cosas que habíamos comido en la semana, pero ellos no cocinan absolutamente nada, ni siquiera las máquinas eléctricas de café producen café, ¿cierto? Ni chocolate, ni agua caliente, lo que tienes que tomar lo tomas tibio, ¿verdad? Entonces era por eso que Dios le estaba enseñando a ellos la importancia del sábado. Y el día viernes tenían que recoger el doble de comida. El pan estaba presente todos los días, a excepción del sábado, ¿no? Se les enseñó así que a los israelitas que el sábado era el día de reposo, ¿cierto? Implícito en el mandamiento y este requisito que el pueblo no debía trabajar ese día. Y en este pasaje también el reposo del séptimo día sirve como un reflejo de los mandamientos, el cuarto mandamiento que Dios le da. Pero lo recomendable es que nosotros no cocinamos, preparamos la comida desde el viernes, ¿no es cierto? Ahora, en esa época no había neveras, no había refrigeradoras, no había la comida que se preparaba era la comida del día. O sea, no tenía, hoy día nosotros tenemos todo, tenemos cosas para calentar, tenemos cosas para conservar la comida fresca y caliente que en esa época no había, y menos en un desierto y menos en una época donde no había tecnología. Sea, tú puedes guardar una comida en la nevera y calentarla en el microondas, ¿no es cierto? Y entonces automáticamente. Pero en esa época, en el desierto, no tenían esa posibilidad. Y eso es importante que nosotros lo tengamos bien presente. Cuando ellos estaban recogiendo el alimento y sabían que el viernes tenían que recogerlo el doble, era porque estaba presente el cuarto mandamiento acerca de guardar el sábado. Pero como en todas las épocas había gente desobediente, y se le dijo que tenían que recoger una porción, primero la porción que ellos necesitaban. Pero habían personas que les gustaba quizá dormir más tarde y no querían levantarse tan temprano y algunos guardaban, dice, eh, guardaron pan de un domingo para un lunes y cuando lo encontraron ya eso estaba con gusanos. Y otros el sábado no recogían el viernes el doble y cuando se levantaban el sábado no había comida. O sea que siempre hay personas desobedientes y la Biblia dice que a pesar de las indicaciones, a pesar de que ellos mismos recogían el pan, a pesar de que ellos miraban todos los milagros, no se habían preparado y no obedecían. O sea que se requería obediencia. Al proveerles el maná y darles reglas, la intención de Dios no solamente fue satisfacer las necesidades a Israel de hambre que tenían, sino también enseñarle algunas lecciones a su pueblo. ¿No es cierto? Todas las mañanas cuando nosotros nos levantamos tenemos pan y hay también una enseñanza, porque Dios, ¿no es cierto? Dios le da el dinero, Dios le da el trabajo a nuestros padres. Nuestros padres con ese dinero del trabajo que ellos han hecho compran comida y entonces los hijos tienen que saber que ese alimento que estaban comiendo es un alimento que tiene un propósito, ¿no? Primero, la primero que tenían que aprender es a depender y confiar en Dios. No, el pueblo, ya es verdad, el pueblo ya estaba muchos días en el desierto, pero el hambre no podía llevarlos a murmurar contra Dios. ¿Por qué ellos no estaban murmurando contra Moisés? Ellos estaban murmurando contra Dios porque Dios era el que los había traído al desierto. Simplemente Moisés había sido su guía. Segundo, a obedecer al Señor por su propio bien. O sea, no es que Dios los mandaba a tener hambre para que ellos eh, pasaran malas experiencias, ¿no? Ellos tenían que obedecer a Dios porque es parte de ser una de las características del pueblo de Dios es quien guarda los mandamientos, es quien los obedece y tiene la fe de Jesús. O sea, la obediencia tiene que ser de corazón por el propio bien y segundo, a no ser perezosos ni ávaros. O sea, el pan que ellos recibían tenían que ellos trabajar. Aunque Dios le prometió la tierra prometida, y esa es una de las enseñanzas que aprendimos cuando estuvimos en Israel, aunque Dios le dio al pueblo de Israel, le dio la tierra prometida y tuvieron que conquistarla,
Ellos tenían que trabajar en esa tierra, por lo tanto no tenían que ser perezosos ni ávaros, ¿cierto? En ese aspecto, el pan que caía del cielo no lo podían vender a una familia que no tuviera. El pan era gratuito. Ellos nunca tuvieron que pagar a Dios por el pan que ellos tenían. O sea, y eso es una cosa importante. También la historia del maná, junto a las otras historias que encontramos de los israelitas que se quejan, ilustra la paciencia de Dios. Dios es muy paciente. La paciencia de Dios es necesaria porque a veces pecamos nosotros y cometemos errores. El pueblo cuando, como te dije, el pueblo cuando estaba murmurando contra Moisés, no eran contra Moisés, sino era contra Dios que los había traído al desierto. La paciencia también debe motivarnos a ser pacientes con los demás. Ellos tenían que tener también, para así como ellos eran pacientes, eh, Dios tenía paciencia con ellos, era un ejemplo que ellos también tenían que tener paciencia con Dios. Esta es una historia bien interesante porque vemos muchos puntos de vista, ¿no? El pueblo de Israel era un pueblo que desde el principio siempre era un pueblo muy difícil. Era un pueblo muy difícil, era un pueblo que se andaba quejando y se olvidaba rápidamente las cosas que había pasado. Cuando estaban en el desierto, tuvieron hambre. Primero, bueno, no está en las historias, pero ellos tienen sed y Dios les da el agua. Ahora tienen hambre, se quejan contra Dios y dicen, ¿por qué no estuvimos en Egipto? ¿Por qué no nos quedamos allá? Se comía el ajo, se comía la cebolla, se comía la comida, teníamos, pero se olvidaron de los castigos y el trabajo forzado que tenían que hacer en el calor del desierto. Así que esta es una de las enseñanzas que nosotros tenemos que darnos cuenta, que Dios tenía paciencia con ese pueblo, sabía que algún día iban a ser Jesús, pero tenían que aprender. Así que Dios, una de las cosas por el cual el pueblo está en el desierto es para que aprenda a confiar en Dios. A veces, muchas veces nosotros tenemos que pasar por el desierto. Vamos a pasar por ciertas necesidades, ciertas tribulaciones, ciertos problemas en la familia, pero es el tiempo para que nosotros aprendamos que Dios tiene paciencia con nosotros, que tenemos que aprender a depender y confiar en Dios, a obedecer al Señor por su propio bien y a no ser perezosos ni ávaros. ¿Cierto? Dios no quería que ellos se levantaran tarde, que sea su pueblo elegido, porque así los estaba preparando para el trabajo que tenían que hacer cuando cruzaran el río Jordán. Así que eso es una cosa muy interesante, ¿no? En la pandemia nosotros vimos muchos lugares, en muchos países que tuvieron la gente hambre, había desesperación, había una crisis, pero quienes subieron adelante fueron aquellas personas que aprendieron a confiar en Dios. Hay que obedecerle por nuestro propio bien y no ser perezosos y aprender y recordar que Dios tiene paciencia con nosotros y que nosotros también tenemos que tener paciencia con los demás. Es una cosa importante. En esta historia, como te digo, es muy interesante. Eran épocas diferentes. Hay que comprender las situaciones. Hoy día vivimos en una época muy diferente. El pueblo de Israel no tenía alternativas como la tenemos nosotros de ir a un restaurante o pedir una comida online y te la traen a tu casa. No, ellos no tenían esa posibilidad. Ellos lo que tenían que hacer era confiar en Dios porque Dios los había protegido no solamente en el camino a Israel, Dios venía protegiéndolos desde desde que eran esclavos cuando las plagas cayeron, ninguna de las plagas les tocó a ellos. Bueno, nos vemos la próxima oportunidad. Confíen en Dios, tengan paciencia y en cualquier momento y en cualquier dificultad, nosotros siempre debemos recordar que debemos confiar en Dios, aceptar que Dios tiene paciencia con nosotros y tener paciencia con los demás.